Hola a todos, soy Víctor y os voy a presentar el taller de huerto de confinamiento. Como llevamos varios días, bueno, ya llevamos un par de meses casi aquí confinados, pues hemos intentado preparar un taller que, empleando cosas que tenemos en casa y que normalmente tiramos, vamos a darle un segundo uso reciclándolas para reconvertirlas en algo que podamos usar para mejorar nuestra vida diaria. Para ello vamos a intentar convertir, por ejemplo, tetrabric de leche en macetas que podemos emplear en casa, que nos pueden durar bastante tiempo o que incluso podemos usarlas entre tiempos para poder ir sembrando y en el tiempo correcto colocar las plantas en nuestras macetas más grandes. También podemos usarlas como propias macetas, porque nos pueden durar, el tetrabric dura bastante tiempo. Vamos a intentar producir con nuestras propias semillas, sacar las plántulas. Para ello vamos a producir una especie de invernaderos con las hueveras, por ejemplo, como esta, o como esta, que es doble, y también con hueveras de papel, que nos van a permitir posteriormente plantar directamente las semillas en el sitio en el que las queramos dejar, sin producir daños a la planta. Vamos a también intentar producir una especie de maceta con una botella, que podemos reconvertirla después en una maceta con distintas tonalidades dependiendo de la botella, del color. Y vamos a hacer unos semilleros o macetas de papel biodegradable con papel de periódico y un rollo de papel higiénico. Un rollo de papel higiénico gastado. Pues con estas dos cosas vamos a hacer también una maceta de papel biodegradable. Entonces, para ello primero vamos a hablar de algunas plantas para aquellos que ya tienen macetas en su casa, pero no tienen plantas todavía de huerto. En este caso, para poner, pues vamos a intentar con comida, o sea, con verduras que tenemos en casa, en la nevera o ahí preparado, vamos a producir nuestras propias plantas para el huerto. Para ello usaremos un puerro del que aprovecharemos la parte de la raíz. Cuando la vayamos a gastar, cortaremos un poco, 1 centímetro aproximadamente por encima de la raíz, para que tenga esta parte blanca aquí y la raíz, y esto será lo que podremos plantar para que nos salgan otros puerros. No serán de un tamaño tan grande, pero sí nos saldrán pues varios puerros pequeños que podremos volver a emplear para comer. También con la zanahoria podremos, con la parte superior de la zanahoria, la parte de la hoja, cuanto más verde es la hoja y fresca mejor, y cortaremos pues otro centímetro más o menos aproximadamente de la parte superior. Con esto será lo que después plantaremos. También pues algo que todo el mundo tiene en casa y que de niños hemos hecho todos, pues con un ajo sacaremos los dientes de ajo que sean más grandes y más turgentes, y los podremos plantar tranquilamente y podemos producir ajo fresco o ajete también se conoce, y podremos tenerlo durante todo el año, simplemente pues usando los ajos que tengamos en casa. También vamos a intentar ver cómo podemos germinar, por ejemplo, algo tan sencillo como una batata, o cómo obtener nuestras propias semillas de nuestras verduras. En este caso vamos a hacerlo con un tomate, para después plantarlas y que nos germinen aproximadamente en una semana a 2 semanas, y tener nuestras plantas de tomate en casa, ¿de acuerdo? Con los tomates que compramos en el supermercado, en el mercado en este caso. Para ello vamos a empezar por el principio. Para todo huerto es necesario una maceta, porque todos sabemos que las plantas no se mueven. Se adaptan a lo que sea, pero aún no se mueven, entonces no se desplazan. Por ello vamos a hacer primero nuestra maceta. Para ello vamos a producir diversos tipos de macetas, dependiendo de los materiales que tengamos en casa. Por ejemplo, como ya hemos dicho, en este caso vamos a hacerlo con un rollo de papel y un papel de periódico. Tenemos el papel de periódico, una hoja completa, la doblamos por la mitad, una hoja completa, la doblamos por la mitad y colocamos el rollo en uno de los extremos, ¿de acuerdo? De la parte más estrecha, la parte, ponemos la página como si fuéramos a leerla, pues por la parte superior o inferior, y vamos enrollando.
enrollamos hasta acabar el papel de periódico y tenemos pues un canuto enrollado. Es importante que siempre tengamos localizado el rollo de papel dentro, porque después cuando lo tengamos que sacar es más sencillo si lo tenemos por la parte exterior, ¿de acuerdo? Entonces localizamos donde acaba el rollo de papel, que es aproximadamente aquí, giramos y ahora es momento de introducirlo. Todo lo que tenemos aquí que nos sobra tenemos que intentar introducirlo dentro del rollo de papel. Se nos quedará tal que así, una bola. Para poder terminar el proceso vamos a necesitar pues un palo, algo con lo que podamos golpear, en este caso un martillo. Lo metemos por dentro, aguantamos bien el rollo, no lo dejamos moverse y aplanamos la parte interior. Lo dejamos bien plano y después solo nos queda sacar el rollo de papel. ¿Veis? Ha salido y entonces podemos ver que el rollo de papel termina así. ¿Veis? Este es uno que ya tenía listo y este es el que acabamos de hacer. Así quedará el circulito y podremos rellenarlo con tierra, que yo tengo aquí preparada. Con tierra que podemos comprar en una tienda de jardinería, por ejemplo. Lo llenamos bien. Y estos canutillos que hemos preparado, estas macetas biodegradables que hemos preparado, son muy útiles sobre todo cuando queremos tener una planta durante un tiempo antes de ponerla en una maceta final, porque al plantarla aquí, cuando desarrolle las raíces, podremos enterrar directamente el papel de periódico dentro de nuestra maceta final, nuestra maceta más grande, porque las raíces romperán el papel cuando se moje y saldrán y ocuparán toda la tierra que le tengamos disponible. También este tipo de maceta es perfecto para, por ejemplo, lo que hemos dicho antes, para nuestras zanahorias. Podemos colocar la zanahoria, el pedazo que hemos cortado, y lo importante es que quede tapada la parte superior, que no se vea mucho la zona naranja. Lo tapamos bien de tierra, apretamos sin romperlo y ya quedaría listo. Ahora esto solo habría que mojarlo. Estos semilleros de papel, lo único malo que tienen es que hay que mantenerlos en un sitio donde no tengamos que estar moviéndolos, o si vamos a tener que moverlos, esperar a que se seque el papel, no, porque si acabamos de regarlos, cuando lo cojamos se romperá. Entonces, por ejemplo, un sitio perfecto es este tipo de paquetitos de plástico. Si los ponemos aquí y podemos tener aquí 6, 9 paquetitos, pues podemos moverlos sin problema, cogiéndolo aquí, y solo tendríamos que añadir el agua dentro del cacharro, porque lo absorbería el papel y del papel pasaría a la tierra. Después, si queremos por ejemplo, germinar nuestras propias plantas desde casa, usando nuestras semillas, pues por ejemplo podemos usar en la mismo semillero que hemos hecho, podemos coger un tomate, en este caso un tomate de pera que tengo, lo cortaríamos. Todo esto es mejor si lo hacemos cuando tengamos que comernos el tomate. Una vez que abramos el tomate para preparar la ensalada o para cocinarlo, pues simplemente tendríamos que buscar la zona donde están las semillas, que son dentro del tomate hay unas cavernas que son las que contienen las semillas. Pues extraeríamos las semillas con un cuchillo, una cuchara, haríamos palanca y podríamos colocar nuestras semillas, por ejemplo, en una huevera.
hacerlo así nos permitiría además que no tuviéramos que sacarlas. Si lo ponemos en una huevera de plástico, como esta que os he enseñado antes, tendríamos que sacar la tierra una vez hubieran germinado las plantas. Sin embargo, si usamos una huevera de papel, al usar una huevera de papel, una vez hayan germinado las plantas, solo tendríamos que cortar la sección de la huevera cortaríamos el cuadrado con cuidado de no romperlo demasiado. Y aquí es donde tendríamos nuestra tierra con nuestras semillas germinadas. Esto, una vez cortado, lo podemos introducir, igual que la maceta de papel, en nuestra maceta definitiva, y como esto es papel, al mojarse y estar en contacto con la tierra, se romperá y dejará pasar las raíces, y ya se quedarán ahí para lo que queramos. Pero eso es una vez que hayan germinado. Para poder sacar las semillas del tomate, pues llenaremos de tierra nuestra huevera, bien lleno, hasta arriba, apretaremos un poquito, pero dejaremos un poquito de espacio. Cuando apretemos tiene que quedar un poco de espacio para que podamos colocar posteriormente nuestras semillas. Extraemos las semillas del tomate de las cavernas que hemos dicho antes, esa zona que es como gelatinosa, ¿de acuerdo? Esta zona de aquí, que es gelatinosa y tiene las semillas con ella, y la pondremos. La pondremos encima de la tierra y apretaremos bien. Y después echaremos una capa pequeña de tierra encima. Y ya sí tiene que estar lleno el espacio de la huevera, ¿de acuerdo? Esto lo podríamos tapar, o sea, lo humedecemos, igual lo tendríamos que meter, si es de papel, lo tendríamos que meter en un cacharrito para no tener que estar tocándolo. Cuando queramos moverlo, pues simplemente cogemos el cacharro de plástico y no habría problema. Cuando quisiéramos sacarlo de aquí, tendríamos que esperar a que se secara la huevera por fuera lo más posible y sacarlo, cortarlo como hemos hecho antes y colocarlo en el sitio definitivo. ¿Que queremos usar una de plástico? La que hemos visto antes. Mucho más sencillo, pero simplemente cuando ya tuviéramos nuestras plantas y tuviéramos que trasplantarlas, meteríamos una cuchara pequeña por el orificio y tiraríamos de la tierra con las raíces sin problema de que se rompan. Y ese trocito de tierra con las raíces sería lo que pondríamos en las macetas. De acuerdo. Cuando queramos, por ejemplo, plantar una planta, también tenemos que tener en cuenta qué tipo de planta es. Si necesita raíces profundas, si es una planta rastrera, si es una planta de cualquier tipo. Por ejemplo, el tomate tiene muchas raíces, necesita bastante espacio. Pues, por ejemplo, no podríamos usar una maceta con poco fondo o que tuviera poca tierra. Sin embargo, la hierbabuena, por ejemplo, necesita poca profundidad de tierra y lo que hace es que se va por encima de la tierra extendiéndose. Pues para ello necesitaríamos una maceta menos profunda, pero con más profundidad. Para ello vamos a hacer con 3 tetrabris que tenemos, que vamos a tirar, pues vamos a hacer 3 tipos de maceta diferentes. Empleando el mismo tetrabris, el mismo sistema, pero cortándolos por partes diferentes. Recortaremos la parte de arriba, recortaremos la parte más ancha o recortaremos la parte que está en un lateral. ¿De acuerdo? Para ello vamos a empezar, por ejemplo, vamos a quitar todo esto de medio. Quitamos esto de en medio y utilizaremos un cuchillo y unas tijeras.
¿De acuerdo? Hay que tener cuidado con el cuchillo. Por ejemplo, este tetrabric lo vamos a cortar por la parte más ancha, por esta parte de aquí. Siempre hay que intentar que el tapón quede en la parte más inferior posible. Como el tapón está colocado en uno de los laterales, pues elegiremos el lateral contrario a donde se coloca el tapón. Clavaremos el cuchillo para poder meter bien las tijeras después y cortaremos la parte superior. No hace falta que sea completo, puede quedarse aproximadamente 1 centímetro o medio centímetro en los bordes. Si lo hacemos hasta el final es muy probable que se rompa, entonces dejaremos un espacio y aproximadamente dejaremos 2 dedos sin cortar al final aquí. Terminamos de cortarlo. ¿Y para qué dejamos los 2 dedos? Para poder hacer así. Para poder emplear incluso este tetrabric como si fuera un invernadero, si queremos plantar semillas directamente, pues podemos hacerlo así. Podemos taparlo y después meterlo en una bolsa o ponerle un film transparente aquí para que no perdiera demasiada humedad. Pero ahora mismo lo vamos a usar como maceta, así que podemos cortarlo o no cortarlo. Yo siempre prefiero dejarlo puesto, aunque sea echado hacia un extremo, por si en algún momento queremos reutilizar este tetrabric para germinar semillas. Entonces, una vez que hayamos cortado esto, lo que hacemos simplemente es rellenar con tierra. Lo rellenaríamos completamente de tierra y en este tipo de maceta, así que es poco profunda pero bastante ancha, podemos plantar por ejemplo menta, hierbabuena. Son plantas que necesitan pocas raíces, pero necesitan poca profundidad para su raíz, pero se extienden mucho, necesitan bastante espacio. También podríamos plantar aquí pues rabanito o los ajetes. Bueno, los ajetes, si los queremos bastante largos, necesitaríamos una maceta más profunda, pero no necesitan en sí mucho. Tenemos que pensar en qué plantas queremos producir y con eso utilizar un tipo u otro de maceta. Aparte de esta maceta, pues podemos hacer esta maceta. La vamos a hacer por este lado. Cortaremos aquí, igual que en el anterior, pero por la parte más estrecha. Y dejaremos pues eso, aproximadamente 1 o 2 dedos al final. También podemos quitarlo, como ya hemos dicho, pero yo por si acaso en algún momento lo reutilizo para germinar semillas, que va muy bien, ya que el tetrabric aguanta bastante la humedad. Pues lo tendríamos, ¿veis? Queda hueco. Este también podemos rellenarlo hasta arriba. Este tipo de maceta lo podemos usar para algo que necesite un poco más de profundidad. Por ejemplo, podríamos plantar unas zanahorias que no podrán extenderse más de la propia profundidad de las zanahorias, porque si no se doblarían, pero podemos emplearlo para ese tipo de plantas. O también, por ejemplo, para si queremos poner la hierbabuena, también iría bien, aunque se aprovecha más el espacio si lo ponemos en la maceta anterior, ya que necesitan poca profundidad. Lo llenaríamos de tierra otra vez y volveríamos a plantar. Eso sí, que no se me olvide, es necesario siempre en la parte inferior de donde vamos a colocar, o sea, la parte que es donde se iría el agua, es importante hacer unos orificios. Si es en macetas de este tipo, o sea, abiertas por arriba, por la parte fina, no haría tanta falta, porque al tener el tapón aquí, podemos abrir el tapón sin quitarlo del todo, para que no salga la tierra, pero podemos dejarlo bastante desenroscado para que cuando el agua caiga dentro, escurra por fuera del tapón, y así no encharcaría nuestras raíces y se moriría.
En una maceta como esta podemos usar también el tapón, pero es mejor un poco de orificios. Y para terminar, el tercer tipo sería para plantas con raíces profundas. En este caso, por ejemplo, una zanahoria, un tomate, unas plantas de leguminosas, por ejemplo. Las plantas de leguminosas podríamos usarlas también aquí. Y podríamos tener pues 2 o 3 plantas de leguminosas en un solo cartón. Entonces, tened cuidado al cortar, sobre todo con esta apertura, que es más complicado por la forma de los tetrabric. Y igual. Podríamos abrirla por la zona donde está el tapón, que yo lo prefiero porque se queda más recto, pero si quisiéramos usar el tapón para evacuar el agua que sobra, pues lo podríamos abrir por el lado contrario. Lo abriríamos por aquí y usaríamos el tapón para sacar toda el agua que nos sobra. Sin embargo, no se quedaría de pie fácilmente y tendríamos que ponerlo en un sitio donde no se moviera. Entonces yo prefiero siempre ponerlo aquí. Se le hacen uno de los orificios abajo, con el cuchillo lo podemos clavar y hacer círculos. No debería de ser demasiado grande para que se escape la tierra, pero sí que escurre el agua que pueda sobrar. Esto igual lo llenaríamos de tierra y aquí podríamos plantar pues eso que hemos dicho: zanahoria, tomate, pimiento, berenjena, muchas plantas de las familias solanáceas, que son las patatas, los tomates, los pimientos, las berenjenas. Podríamos plantarlas aquí. Incluso podríamos plantar una planta de calabaza o pepino. Las plantas de pepino también van bien aquí. Tienen raíces profundas y son plantas que crecen hacia arriba. Se extienden bastante, tienen bastante parte aérea. Después de tener nuestras macetas y de haber conseguido germinar algunas semillas, como la del tomate, por ejemplo, que hemos dicho, o la calabaza, podríamos sacar las pepitas de la calabaza y plantarlas directamente. Tardarían un poco de tiempo porque la calabaza tiene como una especie de pegamento que hace que las semillas no germinen muy pronto si las cogemos directamente de la planta, pero nos serviría. En un mes aproximadamente deberíamos de tener un germinado de tomate, perdón, en este caso de calabaza. Sí, para aquellos que les interesan los jardines verticales también pueden usar los tetrabric que hemos dicho. Podrían usarse si los colocamos en este formato abierto por arriba. Podrían usarse para crear un jardín vertical. Para ello solo tendríamos que conectar hacer una conexión entre el tapón con otra maceta. Entonces tendríamos tal que así una maceta que está más arriba, que hace que el agua escurra encima de otra maceta. Y así podríamos, dándole formas diferentes, hacer un jardín vertical que ocupe toda la pared. En este caso no puedo hacerlo porque nos llevaría mucho tiempo y no tengo espacio. Pero simplemente tendríamos que hacer una conexión en la que el agua que sale de una entre en la otra. Para ello podemos poner una goma, podemos hacer un pequeño canal, cualquier cosa que haga que el agua que escurra por el tapón vaya directamente a la zona que creemos que es la siguiente maceta. Y de esta a la siguiente y de esta a la siguiente. Así podríamos tener un jardín de las alturas que queramos. Podríamos utilizar los tetrabric. Lo suyo sería pintarlos para que no se vean los colores feos y que queden bastante bonitos. Pero esa es la idea. Es importante saber que las plantas tienen sus tiempos. Entonces, por ejemplo, si ahora plantásemos un ajo, no podríamos esperar a que la cabeza formara un ajo completo. Nunca llegaría a formar una cabeza de ajo tal cual la conocemos o lo suficientemente grande, porque los ajos se recogen en verano. Y estamos en verano. O sea, estamos en primavera y vamos a llegar a verano. Sin embargo, sí que podríamos hacer germinados de ajo y comer ajos tiernos, que es lo que vemos cuando brota el ajo. Por ejemplo, este tiene aquí ya si tocamos los ajos, a veces les sale como una protuberancia dura
que significa que están empezando a brotar. Esos son los mejores ajos que podemos usar para hacer ajetes tiernos. Simplemente tendríamos que ponerlo 24 horas en agua, lo mojaríamos, lo dejaríamos 24 horas y después lo sacaríamos y lo plantaríamos directamente en una maceta, en nuestra maceta de Tetra Brick, por ejemplo, y podríamos dejarlo ahí, mantenerlo húmedo y posiblemente en una semana veríamos ya un tallo brotando. Si queremos que el ajo sea lo suficientemente grande, deberíamos de plantarlo profundo, es decir, cogeríamos una maceta de las que hemos preparado profundas, la llenaríamos aproximadamente a la mitad de tierra, pondríamos el ajo con la tierra a mitad, lo enterraríamos y cuando fuera creciendo la parte verde por encima de la tierra, lo iríamos tapando hasta llenar la maceta. Eso haría que el ajo se hiciera muy alto y pudiéramos comer toda esa parte que está enterrada. Al igual que las patatas se cultivan de esa forma. Hablando de la patata, es importante saber que podemos plantar patatas en nuestro huerto de casa. Para ello no hace falta plantar una patata entera. Lo que necesitamos es buscar los hojuelos, los ajos de la patata, que es lo que llaman, que son los orificios, los hoyuelos que aparecen y que es de donde salen los brotes. Aproximadamente, a veces cuando dejamos las patatas suficientemente tiempo en casa, empiezan a aparecerles brotes. Entonces, solo tendríamos que cortar la patata dejando la parte completa donde está el ojo, son los orificios que le aparecen, y eso sería lo que plantaríamos, tal cual, la parte cortada hacia abajo. Y así crecería hacia arriba. La patata lo podríamos plantar en nuestro huerto. No es recomendable plantarlo en un Tetra Brick porque no tendría suficiente espacio como para producir patatas, pero sí crecería. Lo que pasa es que no podríamos recoger un buen cultivo de patatas. Sin embargo, sí que hay una planta que es muy interesante y que me gustaría comentarla. La batata. Es el primo hermano de la patata, pero dulce. Tiene una forma un poco diferente de plantarla. Para ello podríamos usar, por ejemplo, yo tenía esta batata pequeña que no me da para comer solo con una batata de estas, entonces podemos usarla. La cortamos por la mitad aproximadamente. Si es más grande, pues podemos cortarla en 3 trozos, en 4 trozos, que no sea demasiado excesivo el tamaño de la parte que dejemos. Y la parte naranja seríamos siempre la que colocaríamos hacia la tierra o en este caso hacia el agua. Podemos hacerlo en nuestras macetas de Tetra Brick. Le llenaríamos de agua y lo idóneo sería ensartar la batata con palos de pinchito, o sea, para hacer palos de madera. La atravesaríamos y la dejaríamos colgando dentro de nuestra maceta con la mitad de la batata aproximadamente cubierta por agua, dentro de nuestro Tetra Brick o en un vaso. Aproximadamente en un mes tendría unos brotes verdes y raíces. Esos brotes serían los que cortaríamos, con mucho cuidado de no dañarlos demasiado, cortaríamos los brotes verdes y eso sería lo que plantaríamos. Lo enterraríamos, lo meteríamos en nuestra maceta con tierra ya y lo taparíamos una buena parte de ese tallo. Dejaríamos solo las hojas por fuera de la tierra. Y ahí nos podrían producir nuevas batatas. Igual que una patata, ¿de acuerdo? Se recogen igual, tiraríamos y saldría toda la raíz con las batatas que hayan producido. Pues para terminar vamos a hablar un poco de la importancia de hacer compost en casa. Por ejemplo, para hacer compost podríamos usar, pues como yo tengo aquí esta caja de fresas, esta caja de fresas que ya se ha gastado, y podríamos utilizarla para hacer un poco de nuestro compost. Para ello, los restos de verduras que vamos a usar en la cocina, como las moldaduras de la fruta, de las patatas, de los tomates, los pimientos, cualquier tipo de verdura, podríamos cortarla, picarla lo más pequeño posible para que el proceso sea lo más rápido que se pueda y colocarlo en un sitio donde haya
donde se pueda ir el líquido que se produzca. En este caso, como las cajas de fresa tienen en las esquinas unos orificios, pues van muy bien. Lo que pasa es que no producen demasiado compost. Lo idóneo sería algo más profundo, por ejemplo un cubo o lo que sea, pero habría que hacer unos orificios para extraer el agua que se produzca. Para ello tendríamos que mezclar todas nuestras verduras y echarlas lo más picadas posible. Es posible que, sobre todo ahora en estos meses cálidos, se produzca un poco de mal olor si no se evacúan bien el agua y atraiga ciertas moscas o pequeñas moscas de la fruta también. Para evitarlo podríamos o taparlo con una bolsa de basura, podríamos cerrarlo con una bolsa de basura. Si es en estos meses cálidos, mejor que no sean de color negro. Y también que no dejemos que esté al aire. Podemos taparlo también con paja o con algún resto seco. Antes de que se me olvide, y para terminar, vamos a explicar una idea que funciona estupendamente para germinar ahora que llega la buena época del tomate, los tomates. Para ello vamos a usar la maceta que os dije antes. Podemos usar una botella de este tipo, en este caso es 7up, pero podemos usar cualquier tipo de botella. No importa de qué color ni de qué sea. Lo importante es que sea una botella lo más grande posible. También estaría perfecto si queremos muchas plantas, pues con una garrafa de 5 litros, por ejemplo. Si no, pues con esta botella nos vale. O yo en este caso, que ya tengo una lista, podríamos usar una botella de 1,5 litros. En esta botella haríamos unos orificios por abajo, como siempre, y dejaríamos el tapón. Importante dejar el tapón. Haríamos unos orificios abajo para evacuar el líquido y por la parte superior recortaríamos, ¿de acuerdo? Dejaríamos aproximadamente unos 3-4 dedos desde la boquilla y unos 3 dedos también por la parte de atrás. Lo llenaríamos de tierra. Yo he usado tierra de monte, pero viene también muy bien con el compost o con la tierra de jardinería. Si echamos tierra de monte, pues también es importante añadir una pequeña capa de compost que nos ayude después. Lo cubriríamos de tierra y dejaríamos aproximadamente 1,5 dedos sin llenar por dentro. Haremos el mismo sistema que antes con el tomate. Extraemos la semilla del tomate de los orificios, o sea, aplanaríamos en la tierra, apretamos un poco, no demasiado, pero que se quede bien apretado y pierda un poco el aire. Sacaríamos las semillas, las colocaríamos, sacaríamos todas las semillas que pudiéramos. Y a mí me gusta romperlo. El saco con las semillas de tomate me gusta romperlo para que podamos extender mejor las semillas. Las extendemos un poco para que se separen y así no nos den muchas plantas pegadas. Lo separaríamos lo más que pudiéramos. Se os va a quedar pegado a las manos. Esto lo humedeceríamos bien hasta que veamos que empieza a gotear por la parte inferior. Para eso están los orificios, para que evacúen el agua que nos sobre. Una vez que esté así, lo cubriríamos de nuevo con una pequeña capa de tierra, no demasiada, un poco para que cubra bien las semillas que hemos puesto. Y esto le espolvorearíamos un poco de agua por encima. Yo lo hago con la mano, simplemente cojo un poco de agua y dejo que vayan cayendo gotas para que se humedezca un poco la capa superior. A esto, la parte que hemos recortado superior se la podemos poner encima, o
podemos poner un film transparente o un papel de aluminio. Y si queremos que vaya todavía, esto podría tardar unos 9 días en germinar las semillas de tomate en esta época del año que hace calor. Si es invierno, es importante que lo metáis dentro de casa y lo pongáis en un sitio lo más cálido posible. Y además os recomiendo que lo metáis en una bolsa de basura. Cogeríamos una bolsa de basura, lo meteríamos y lo enrollaríamos bien para que el aire no saliera. Eso ayudaría a que la temperatura subiera dentro y además que se mantuviera la humedad. También es importante, si queremos hacerlo bien del todo, colocar un papel de cocina aquí dentro que se quede húmedo. A los 3 días habría que mirar si han empezado a germinar las plantas. Una vez que, a partir de los 3 días, 3, 5 días, es posible que empiecen a germinar. Una vez que empiecen a germinar es importante sacarlo de la bolsa de basura y quitar el papel, porque si no pueden pillar hongos. Una vez que haya germinado y veamos la parte verde del tomate, podemos ponerlo al sol. Mientras tanto, es importante no ponerlo al sol, dejarlo en una zona cálida pero sin sol directo, para que la planta no se queme, porque aquí dentro podría subir muchísimo la temperatura. Estamos creando un invernadero y entonces podríamos tener nuestras propias plantas de tomate tanto en invierno como en verano. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con este taller, donde os he intentado explicar un poco ciertas técnicas básicas para producir nuestras propias plantas y conseguir reciclar todos los materiales que tenemos a nuestra disposición en casa, que vamos a arrojar y que van al vertedero, pues poderlos usar y darles una segunda vida útil. Espero que haya servido y por favor, poned un huerto en vuestra casa, que os alegrará la vida. Muchas gracias.